A audacia de estar en mi sala, exigiendo mi propiedad mientras usaba el brazalete de diamantes que mi esposo le compró con nuestro dinero, debería haber sido lo más impactante del día. Pero después de 6 meses de descubrir infidelidad tras infidelidad, nada de Brendan o su amante Catherine me sorprendía ya. Me llamo Grace y tengo 38 años. Construí mi empresa de desarrollo inmobiliario desde cero, empezando al remodelar una sola casa condenada a los 23 años, con el dinero que había ahorrado trabajando en 3 empleos. 15 años después, era dueña de propiedades en todo el estado, tenía 50 empleados y una reputación por convertir edificios abandonados en joyas arquitectónicas. La Casa del Lago era mi joya de la corona, una mansión de los años 20 que pasé 2 años restaurando a su gloria original. Conocí a Brendan cuando tenía 28, en una subasta benéfica donde yo estaba donando un fin de semana en una de mis propiedades en renta. Era encantador, atento, y parecía genuinamente interesado en mi trabajo. A diferencia de otros hombres con los que había salido, no parecía sentirse amenazado por mi éxito. O eso creía. Me encanta que seas tan independiente, me dijo en nuestra tercera cita. Quiero una pareja, no una carga. Nos casamos 2 años después. Mantuve mi negocio por separado, conservando todas mis propiedades como bienes anteriores al matrimonio. Brendan tenía su propia carrera en ventas de equipo médico, ganaba bien, viajaba con frecuencia, y su trabajo era lo suficientemente respetable como para que nadie cuestionara por qué yo era la principal proveedora. La Casa del Lago llegó a mi vida 3 años después de casarnos. Una mansión colonial en 50 acres, abandonada por décadas luego de que un incendio destruyera el ala este. Todos decían que estaba loca por aceptarla. Esa casa está maldita, me advirtió la agente local. 3 desarrolladores ya intentaron y se rindieron. Es un agujero de dinero. Pero yo vi potencial donde otros veían problemas. Pasaba los fines de semana ahí, acampando en las secciones habitables mientras dirigía las renovaciones. Brendan a veces me acompañaba, aunque se quejaba del polvo y el ruido. Restauré cada detalle original, las barandillas talladas a mano, los vitrales, las chimeneas de mármol. Se volvió mi santuario, la prueba de que podía devolverle la belleza a la ruina. La primera señal de problemas fue cuando Brendan empezó a sugerir que bajara el ritmo. Siempre estás en esa casa, se quejaba. ¿Y nosotros qué? Intenté balancear mejor, reservando fines de semana solo para nosotros. Pero luego vinieron los comentarios sobre mi apariencia. Antes te arreglabas más, decía, mirando con disgusto mi ropa de trabajo. ¿Recuerdas cuando usabas vestidos? Uso vestidos para los eventos, le recordaba. Pero no puedo restaurar pisos de madera con tacones. Las críticas escalaron. Que me enfocaba demasiado en el trabajo. Que estaba muy cansada en las noches. Muy polvosa, muy ambiciosa, demasiado. Empecé a dudar de mí misma, preguntándome si estaba fallando como esposa. Así que me esforcé más, programé más citas, compré ropa nueva, fingí interés en sus interminables historias sobre especificaciones de equipos quirúrgicos. Entonces, hace 6 meses, encontré un estado de cuenta de su tarjeta de crédito escondido en su coche. Compras de joyas, habitaciones de hotel, restaurantes que nunca había visitado. El cliché era casi insultante, ¿acaso los esposos infieles no tienen imaginación? Contraté a un investigador privado, diciéndome que necesitaba pruebas antes de confrontarlo. Lo que obtuve fue un expediente que parecía una mala novela romántica. No era una amante, sino 3. Catherine era la principal, una representante farmacéutica de 26 años que llevaba acostándose con mi esposo 2 años. 2 años de trabajar hasta tarde, conferencias de ventas y fines de semana de golf con clientes. El investigador tenía fotos, registros de tarjetas, incluso grabaciones de Brendan prometiéndole a Catherine que me dejaría cuando fuera el momento adecuado. Al parecer, ese momento dependía de que yo terminara de restaurar la Casa del Lago para que él pudiera reclamarla como bien conyugal en el divorcio. Ella tiene mucho dinero, le decía a Catherine en una grabación. Pero esa Casa del Lago vale 4 millones ahora que la arregló. Mi abogado dice que si espero a nuestro 10º aniversario, puedo decir que contribuí a su valor. Nuestro 10º aniversario era en 3 meses. Pasé una semana procesando la información, llorando en mi oficina, gritando en mi coche. Luego sequé mis lágrimas y me puse estratégica. Si Brendan quería jugar juegos de propiedad,
había elegido a la oponente equivocada. Primero, saqué todo lo valioso de la casa del lago. Las instalaciones restauradas, los muebles antiguos que había coleccionado, las luminarias personalizadas, todo cuidadosamente trasladado a una bodega. Los reemplacé con réplicas convincentes de ventas de bienes y tiendas de descuento. Después, empecé con el papeleo. Como desarrolladora, tenía contactos en la oficina de planificación del condado. Solicité un permiso de demolición, citando daños estructurales inesperados que hacían la casa insegura. La belleza de ser dueña absoluta de un inmueble es que puedes hacer lo que quieras con él. También descubrí algo interesante en los archivos de planificación de la ciudad. El Estado planeaba expandir la autopista. La ruta propuesta pasaba directamente por mi propiedad. Habían estado contactando discretamente a los propietarios para comprar sus terrenos. Yo había ignorado sus cartas, pero ahora las reconsideré. Mientras ponía todo esto en marcha, interpreté el papel de esposa ingenua. Le sonreía a Brendan en la cena, le preguntaba por su día, fingía no notar cuando testeaba sin parar durante la comida. Incluso sugerí que hiciéramos una fiesta en la casa del lago para nuestro aniversario. Falta mucho para eso, dijo, sin levantar la vista del celular. Lo sé, pero quiero que sea especial. La casa va a estar perfecta para entonces. Él hasta sonrió. Sí, en verdad está quedando increíble. Hiciste un trabajo espectacular, amor. Amor. Del mismo hombre que le decía, bebé, a otra en grabaciones. 2 semanas antes del aniversario, Brendan anunció que necesitaba hablar conmigo. Sabía lo que venía, el investigador me había dicho que Catherine lo estaba presionando para que me dejara. He sido infeliz, empezó, usando el guión de todo infiel. Nos hemos distanciado. Estás casada con tu trabajo, no conmigo. Lo dejé hablar, viendo cómo actuaba el papel del esposo trágico. Estaba a punto de pedirme el divorcio cuando sonó el timbre. Yo abro, dije, sabiendo perfectamente quién sería. Catherine estaba en la puerta, con un vestido de diseñador y tacones, como si se hubiera preparado para una sesión de fotos. Detrás de ella, los ojos de Brendan se abrieron como platos de puro pánico. ¿Qué haces aquí?, le susurró, furioso. Ya me cansé de esperar, anunció ella, empujándome para entrar. Me prometiste que se lo dirías esta semana. Y se lo dijo, respondí con calma. Justo estaba pidiéndome el divorcio. Por favor, pasen. Vamos a hablar como adultos. Se miraron confundidos, pero me siguieron hasta la sala. Catherine se sentó en mi sofá como si fuera suyo, mientras Brendan se quedó de pie junto a la chimenea, visiblemente nervioso. Ya sé del asunto, dije somplemente. De todos, en realidad. Catherine, Jennifer, ¿y cómo se llamaba la tercera? Melissa. La cara de Brendan se puso blanca. La expresión de Catherine se endureció. Entonces entiendes por qué este matrimonio se acabó. Completamente, asentí. Y quiero hacer esto fácil. Brendan, te daré un divorcio sencillo. Sin peleas por pensión, sin arrastrarlo por los tribunales. ¿De verdad?, preguntó, con una mezcla de sospecha y esperanza. ¿De verdad? Pero Catherine tiene un punto. Ha pasado por un gran desgaste emocional. Las mentiras, los engaños, esperar a que dejaras a tu esposa, eso debió ser muy difícil. Catherine se arregló el cabello, encantada por mi aparente compasión. Exactamente. He sufrido mucho. Y por eso, continué, sacando un juego de llaves, te voy a dar la casa del lago. Ambos se quedaron boquiabiertos. Brendan fue el primero en reaccionar. ¿La casa del lago? Pero eso vale millones. 4 millones, según tu última tasación, confirmé. Pero Catherine merece una compensación por su sufrimiento emocional, ¿no crees? Y siempre dijiste que tú también contribuiste a la renovación. Yo, sí, claro, tartamudeó, con la codicia superando su sorpresa. Elegí muchos de los acabados, opiné sobre el diseño. Tuve que contenerme para no soltar una carcajada. No eligió absolutamente nada y se quejó de cada consulta que tuvimos. Entonces está decidido, dije, entregándole las llaves a Catherine. La casa es tuya.
Mi abogado redactará los papeles para transferir la propiedad como parte del acuerdo de divorcio. Catherine tomó las llaves como si acabara de ganarse la lotería. Yo, gracias. Es muy generoso de tu parte. Solo hay algunos detallitos menores, añadí casualmente. La casa necesita algo de mantenimiento. He pospuesto unas reparaciones, y hay un pequeño problema con la cimentación del ala este. Nada grave. También, los impuestos de la propiedad vencen el próximo mes, unos 40,000. Y el condado ha estado enviando avisos sobre posibles cambios de zonificación, pero seguro no es nada de qué preocuparse. 40,000, chilló Brendan. Anuales. Pero para una propiedad de 4 millones, es razonable. Ah, y el sistema séptico necesita actualizarse para cumplir con los nuevos códigos ambientales. El estimado era de unos 80,000, pero seguro encuentran a alguien que lo haga más barato. Me levanté, tomando mi bolso. Yo me quedaré en mi departamento en la ciudad mientras ustedes se organizan para la mudanza. Brendan, mi abogado te enviará los papeles del divorcio. Felicidades por su nueva casa, Catherine. Los dejé ahí sentados en silencio, Catherine aún aferrada a las llaves como si fueran un talismán. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino legal. Fiel a mi palabra, hice que se redactaran los documentos para transferirles la casa como parte del divorcio. Brendan estaba tan desesperado por quedarse con la propiedad que aceptó todos mis términos, nada de pensión, una división limpia del resto de los bienes, y mi empresa seguía siendo solo mía. ¿Estás segura de querer entregar la casa?, me preguntó mi abogado. Vale una fortuna. Créeme, le dije. Vale cada centavo con tal de deshacerme de ellos. Al día siguiente de firmar los papeles y finalizar el divorcio, recibí una llamada frenética de Brendan. ¿Qué hiciste?, gritó. No hay nada aquí. Los acabados, los muebles, todo lo valioso desapareció. Removí mis pertenencias personales, respondí con calma. La casa como tal aún está, ¿no? Apenas. Y acabo de recibir una notificación del Estado sobre una expansión de la autopista. Están ofreciendo 200,000 por la propiedad. Ah, eso, dije. Sí, había estado ignorando sus cartas. Pero tal vez te convenga aceptarlo. La orden de demolición entra en vigor el próximo mes. ¿Orden de demolición? ¿No te lo mencioné? El daño estructural era peor de lo que pensaba. Toda el ala este está comprometida. El condado ya aprobó la demolición. Claro que podrían intentar repararla, pero el estimado fue de 3 millones. Tal vez sea más fácil aceptar la oferta del Estado. ¿Tú lo sabías?, gritó. ¿Sabías todo esto? Intenté advertirte sobre los problemas de mantenimiento, le recordé. Pero tú y Catherine estaban tan emocionados, no quise arruinar el momento. Poco a poco, la magnitud de su situación se fue revelando. Los impuestos que mencioné. Llevaba años peleando con el condado por una tasación incorrecta. Sin mi abogado, tendrían que pagar la cantidad inflada o gastar miles en apelar. El sistema séptico no solo necesitaba actualización, requería reemplazo completo. Y los cambios de zonificación no eran una posibilidad, ya estaban aprobados. La propiedad ya no podía usarse como residencia. Y lo mejor de todo, la expansión de la autopista era innegociable. El Estado tomaría el terreno por dominio eminente si era necesario. 200,000 por una propiedad que ellos creían que valía 4 millones. Catherine dejó a Brendan en menos de una semana, furiosa por la casa inútil y la deuda que habían asumido. Brendan intentó demandarme por fraude, pero mi abogado lo desarmó rápidamente. Su cliente insistió en que la propiedad tenía valor gracias a sus contribuciones, le dijo mi abogado al suyo. Mi clienta simplemente estuvo de acuerdo con esa evaluación. Todos los problemas eran de dominio público. Hacer la debida diligencia es responsabilidad del comprador. La casa fue demolida 2 meses después. La observé desde el otro lado del lago mientras las paredes caían, sintiendo una extraña paz. Esa casa había sido mi santuario, mi logro, la prueba de que podía crear belleza. Pero Brendan y Catherine la contaminaron con su codicia y su traición. A veces, la mejor renovación es una demolición total. Usé el dinero del seguro por los daños estructurales para comprar una nueva propiedad, un faro en la costa que necesitaba restauración completa. Mi nuevo proyecto,
mi nuevo refugio, sin recuerdos de traición. Brendan terminó declarando bancarrota. Las deudas de la casa, los honorarios legales y un estilo de vida que no podía mantener sin mi ingreso lo aplastaron. Lo último que supe es que vivía en un estudio, vendiendo equipo médico y diciendo a quien lo escuche que su exesposa lo arruinó. Catherine siguió con su siguiente objetivo casado, aunque dicen que ahora tiene más cuidado con las transferencias de propiedad. ¿Y yo? Aprendí que a veces la mejor venganza no es quedarte con lo que otros quieren, sino darles exactamente lo que merecen. Brendan quería mi casa del lago porque pensaba que representaba todo lo que merecía, mi trabajo, mi éxito, mis logros. Catherine la quería como prueba de que había ganado, que me había quitado algo valioso. Y se la quedaron, una casa. Solo que no la casa que creían. Yo me quedé con lo que realmente importa, mi empresa, mi dignidad y la satisfacción de ver cómo su codicia los destruyó. ¿Querían compensación por sufrimiento emocional? Yo les di una clase magistral sobre lo que es el verdadero sufrimiento. La casa del lago ya no existe, una autopista pasa justo por donde estaba. Pero en algún lugar de la costa, un faro está volviendo a la vida bajo mis manos cuidadosas. Esta vez, construyo algo solo para mí, sin marido que critique el polvo, sin amante que codicie los resultados. Y si alguien pregunta por mi pasado, por el marido infiel y la casa que regalé, solo sonrío y digo: les di exactamente lo que se merecían. Porque a veces, la mejor venganza es dejar que la codicia de las personas las lleve exactamente a donde pertenecen, a la nada. Gracias por mirar, nos vemos en el próximo video. No dejen de sorprenderse.